Lenguaje y literatura para octavo grado. Unidad 1, semana 1. Tenemos esta ocasión el tema, la comunicación pragmática. Leemos el esquema de la comunicación pragmática. Tenemos el contexto. El contexto es movido por la información pragmática, la cual lleva una intención, un mensaje que va a un enunciatario. Pero esto es movido por un enunciador, que tiene que tener manera para llevar la información pragmática. Por otra parte, la información pragmática lleva una interpretación al oyente, que es el enunciatario. Comenzamos sobre los elementos que contiene el esquema de la comunicación pragmática y escribimos en el cuaderno una breve explicación del mismo. Tenemos un contexto. La pragmática se encarga de cómo ese mensaje se va a ser transmitido, con qué intención. Aquí influye el comunicador, que tenga maneras o mañas para transmitir el mensaje para que impacte al oyente o enunciatario. Por otra parte, la pragmática busca la manera de que el enunciatario interprete a su manera el dicho contexto. Hagamos un campo aparte. Lo hemos puesto con anaranjado. En el pasado, allá en Grecia, existían unos señores llamados los sofistas. Se distinguieron por su retórica y dialéctica oratoria. Esto es el arte de hablar bien con finalidad de llegar a persuadir al contrario. En la actualidad ya no se les llama sofistas, se les llama políticos. 2. Actividad. Creamos una situación comunicativa sobre los mitos o leyendas que hemos escuchado en nuestra comunidad. Escribimos la información o conocimiento que tenemos sobre el tema y usamos el espacio siguiente. Mito. Historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan en forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de condición humana, etc. Se explica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad, los mitos de Grecia. Ahora tenemos la leyenda. La leyenda es una narración sobre los hechos naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Ahora pasamos a la siguiente página. Dice, seleccionamos y mencionamos una leyenda y un mito, los más conocidos. Bueno, los que más tenemos la leyenda de la Llorona. Tenemos los mitos de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Escribimos una síntesis sobre el contenido del mito y la leyenda. Tenemos la leyenda de la Llorona. Gira en torno al espectro de una mujer que vaga por distintos lugares, cerca de ríos, lagos, pueblos y ciudades, lamentándose por el crimen que ha cometido, asesinar a sus hijos. Mito. Mito de la fundación de Roma. Fueron dos gemelos, Rómulo y Remo, engendrados por el dios Marte y cuidados y amamantados por una loba llamada Lupeza que los halló abandonados en un río. Organizamos una conversación sobre el contenido del mito y la leyenda. Definimos quién es el enunciador y quién es el enunciatario. Respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el enunciado o el mensaje en la conversación? ¿Cómo es la leyenda de la Llorona y cómo fue el origen de Roma? ¿Cuál es la información pragmática del enunciador y del enunciatario? Los conocimientos, las fuentes de información, los saberes acerca de la leyenda y el mito. ¿Cómo influye la interpretación del mensaje, la información pragmática? Que se pueda ser creído, haya convencimiento, que haya comprensión de lo hablado y a la vez te lo comparta lo que entendió con otros. Dice, ¿en qué contexto se hizo la ideación comunicativa? En un momento de diálogo y estudio de la leyenda y el mito. ¿Qué relación existe entre la información pragmática y el contexto? Que hay que saber en qué momento decir las cosas, a quién decir las cosas y no solo por hablar. Continuamos. Construcción. El mito, definición y características. Actividad 3. Leo la información sobre los mitos.
Los mitos son narraciones que surgen en la humanidad para tratar de explicar aquellos fenómenos de la naturaleza que no se podían explicar antiguamente, ya que en estos momentos la ciencia daba sus primeros pasos sin poder explicar cada suceso del entorno. Antes, las mujeres y los hombres creaban relatos que daban respuesta a las dudas que tenían. Por ejemplo, ¿cómo se creó la Tierra? ¿Por qué llueve? ¿Por qué existen los océanos? En la actualidad se conservan muchos de estos mitos de las culturas, aunque con todos los avances de la ciencia, dichos mitos pueden parecernos cosas sencillas, es necesario respetar las creencias de cada cultura. En este sentido, puede afirmarse que algunas de las características principales de los mitos son estas. Vamos, características de los mitos. Dice, tratan de explicar el origen del universo, de la vida o de la humanidad. Pretenden explicar la realidad. Sus personajes son dioses, semidioses y héroes. Representan las fuerzas opuestas del bien y del mal. Pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias. Conversamos con la clase sobre los mitos que tratan de explicar el origen de las cosas y de la humanidad. Actividad 4. Reservo las preguntas. A partir de la información anterior, escribo mi propia definición del mito. Vamos, ¿qué entendemos por mito? Mitos son creencias con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes que tiene la humanidad con respecto a algunos temas que lo aturden. Explico las características del mito. Vamos a explicar esta característica. Explico la característica de los mitos. Pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias. Los mitos pertenecen a cada pueblo. Solo el originario de ese lugar puede interpretar lo que se le está diciendo. Solo él puede dar vida a la creencia. Bueno, hay creencias romanas, creencias judías, creencias árabes, creencias egipcias, las cuales tienen que ser respetadas. Va. Lectura de un mito griego. Vamos, hoy vamos en materia, a lo que nos han llamado. Actividad 5. Leo el siguiente mito y respondo las preguntas que aparecen a continuación. Vamos a hablar de Cronos. Bueno, los que han visto la película saben que es un gran monstruo. ¿Cómo se llama la película? Se llama Furia de Titanes 2. Ahí sale Cronos, el padre de Zeus y de Hades. Va. Y Poseidón. Va. Comenzamos. Cronos se casó con su hermana Rea, a quien consagrada, está consagrado el roble. Pero la madre tierra y también su moribundo padre Urano habían profetizado que uno de sus propios hijos lo detonaría. ¿Qué están diciendo aquí? La madre tierra y Urano habían profetizado que un hijo de Cronos lo va a destronar. Bueno, sigamos quien de paro. Así pues, cada año se tragaba a los hijos que daba Rea, primero a Hestia, luego a Demeter y a Hera, luego a Hades y luego a Poseidón. ¿Qué estaba haciendo Cronos? Se estaba comiendo a sus hijos porque uno de ellos lo iba a destronar. Ahora vamos con la actitud de Rea. Rea estaba furiosa y dio a luz a Zeus, su tercer hijo, en plena noche en el monte Eliseo, en Arcadia, donde ninguna criatura proyecta su sombra. Después de bañarlo en el río Neda, lo entregó a la madre tierra. Esta se lo llevó a Licto en Creta y lo escondió en una cueva de Ticte, en el monte Egeo. La madre tierra lo entregó allí para que fuera criado por Adristea, una ninfa del Fresno, y su hermana Io, ambas hijas de Eliseo y por diosa cabra Amatea. Se alimentaba de miel y bebía leche de Amaltea, junto con su hermano adoptivo la cabra Pan. Los curetes, los curetes que eran hijos de Rea montaban guardia armada alrededor de la cuna del oro del pequeño Zeus, la cual colgaba de un árbol.
para que Cronos no pudiera hallarlo ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. Los curetes golpeaban sus escudos con sus lanzas para ahogar el ruido de su llanto y evitar que Cronos pudiera oírlo desde lejos, pues Rea había envuelto una piedra con sus pañales y se lo había entregado a Cronos en el monte Taunacio, en el que Cronos se había tragado creyendo que estaba tragándose al infante Zeus. Pensando que se iba a tragar a Zeus, le dieron una gran piedra. Rea le dio una piedra envuelta y solo se lo tragó y ni se dio cuenta que era una gran piedra. Sigamos. Zeus llegó a la edad viril, o sea que Zeus ya estaba joven, ya de unos 20, 21 años, entre los pastores de la hidra, ocupando otra cueva. Luego fue en busca de Metis, la titanide que vivía junto a la corriente del océano. Siguiendo su consejo, visitó a su madre Rea y le pidió que le nombrara copero de Cronos. Hasta aquí dice que Zeus quiere ser el copero de Cronos y su madre lo está ayudando. Rea le ayudó de buena gana en su tarea de venganza. Aún había rencor encima de Rea, si se quería vengar, así que lleva a su hijo para que sea el copero del rey, de Crono. Le proporcionó la pócima emética que Metis le había encargado mezclar. Metis es con la persona que ya había hablado, la que había aconsejado a Zeus que buscara a su madre, y ahora está haciendo el encargo. Le habían encargado mezclar un aguamiel a Cronos. ¿Con qué intención estaba dando el aguamiel a Cronos? Oigamos lo que dice. Después de tomar el buen trago, Cronos vomitó primero la piedra que le dieron pensando que era Zeus, y luego vomitó a los hermanos de Zeus, luego a los hermanos y hermanas mayores de Zeus. Salieron ilesos y en agradecimiento le pidieron que lo encabezaran en una guerra contra los titanes, quienes eligieron al gigantesco Atlante como jefe, pues Cronos ya no estaba en plenitud de su fuerza, ya estaba viejito Cronos. Era un dios, pero estaba viejito. Chistoso. La guerra duró 10 años, la guerra que encabezaba Zeus con sus hermanos. Pero por fin, la Madre Tierra profetizó la victoria para Zeus si éste tomaba por aliado a los que Cronos había confirmado en el Tártaro. Tártaro es, ¿cómo? Es un lugar de castigo. Según dicen que Tártaro está más abajo de lo que se le conoce como Hades, que es la morada de los muertos. ¿Verdad? Hades como un abismo. Así Zeus se acercó sigilosamente a Campe, la carcelera del Tártaro. El Tártaro estaba custodiado por Campe. Ahí se la acabó, la mató, dice. Cogió sus llaves y después de haber liberado a los cíclopes y a los gigantes. Todos estaban en el Tártaro, el cíclope y los gigantes, y los liberó Zeus. Continuamos. De las 100 manos los fortaleció con comida y bebida divina. Como consecuencia de este acto, los cíclopes le entregaron a Zeus el rayo como un arma ofensiva. A Hades le dieron un casco de oscuridad, a Poseidón, no que es el mismo Poseidón, un tridente. Poseidón es el rey del mar. Después de que los tres hermanos hubieran celebrado un consejo de guerra, Hades entró sin ser visto en presencia de Cronos para robarle sus armas, y mientras Poseidón le amenazaba con el tridente, desviado este modo su atención. Zeus hizo caer sobre él el rayo. Los gigantes de las 100 manos empezaron entonces a coger rocas y arrollándolas contra el resto de los titanes, que huían despavoridos. Todos los aliados de Cronos salieron huyendo despavoridos. Cuando la cabra Pan dio un grito de repentino, los dioses corrieron con su persecución. Cronos y todos los titanes, derrotados, a excepción de Atlante, fueron recluidos en el Tártaro y guardados ahí por los gigantes de las 100 manos. Cronos fue lanzado al Tártaro, según entiende aquí. Atlante, al ser su jefe de batalla, recibió un castigo ejemplar, pues les ordenó sostener
Los cielos versus hombres, por Robert Graves. Historia. Analizamos el mito a partir de las preguntas. ¿Por qué Cronos se comía a sus hijos? Explico. Siendo rey le habían profetizado que uno de sus propios hijos lo destronaría. Por eso los comía. Considero que reactó bien al ocultar a su hijo Zeus, Cronos. Argumento mi respuesta. A mi manera, vamos a decir, sí hizo bien, pues cada madre desea lo mejor para sus hijos y no podía permitir tal atrocidad. Ya se había tragado como cinco, ya era el número 6 que tenía que tragar y no lo dejaron. Si estuviera en posición de rey, ¿qué haría ante la amenaza de Cronos? Primero dialogar con Cronos y luego usar mis argumentos por qué no tiene que hacerlo. Usaría mi astucia para convencerlo de que está mal lo que intenta hacer con el pobre Zeus. Se los quería comer. Vale. Veamos, a partir de la lectura explico cuál es la finalidad del mito anterior. Explicar el origen de los dioses griegos porque Zeus es un dios supremo. Según la cultura griega, Zeus es el dios supremo. Escribo la forma de ser característica psicológica de Cronos, ambicioso, por el poder despiadado, avaricioso y cruel. Continuamos. Ahora vamos con actividad C. Leemos y analizamos la estructura de los mitos. Los mitos, como todo texto narrativo, presentan estructuras conformadas por tres partes. Planteamiento, es el inicio, nudo y desenlace. Vamos al planteamiento. ¿Qué nos dice el planteamiento? Vamos a ver. Hacemos grande y está. Planteamiento. Se presenta la situación inicial de la historia, donde se da una contextualización y aparecen nuevos personajes que participan en la narración. Nudo. Aparece en una situación conflictiva provocada por uno de los personajes. Acá es donde se manifiestan las fuerzas del bien y del mal. Desenlace. Muestra el resultado de todas las acciones de los personajes y las consecuencias o castigos a partir de esto. Comentamos con nuestros docentes la estructura que debe poseer un mito. Actividad 7. Identificamos las tres partes que forman el mito de Cronos. Aquí tenemos un Homero dragón, para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar. El planteamiento. Nos habla de un hombre dragón. Tenemos a Homero Simpson, pero no es de Homero que vamos a hablar, no que de Cronos. Planteamiento. Cronos se casó con su hermana Rea, a quien está consagrado el roble, pero en la madre tierra también habían profetizado. Comencemos a tener. Cronos se casó con su hermana Rea, a quien está consagrado el roble, pero la madre tierra y su moribundo padre Urano habían prometido que uno de sus propios hijos lo destronaría, a quien a Cronos. Así pues, cada año se tragaba a los hijos que él daba a Rea, primero Hestia, luego a Demeter y a Hera, luego a Hades y luego a Poseidón. Aquí tenemos el planteamiento. Ahora vamos con el nudo. Todo eso enfureció a Rea, y al nacer Zeus lo dio a la madre tierra y ésta lo escondió en una cueva. Ahí lo crió Aletrea. Los curetes montaban guardia para que Cronos no se lo encontrara. Rea había envuelto una piedra acompañada y lo entregó a Cronos, y este pensó que estaba tragándose al pequeño Zeus. Vamos con el desenlace. Zeus llegó a la edad viril, buscó a Metis y él le aconsejó que visitara a su madre Rea, y al verla le pidió que lo nombrara copero de Cronos. Rea le ayudó, pero en una forma de venganza. Le proporcionó la pócima emética que Metis le había encargado mezclar en agua miel agua miel de Cronos. Cronos lo tomó y vomitó la piedra y a sus hermanos y hermanas, y estos le hicieron guerra a Cronos que duró 10 años. Zeus venció tomando el poder aún del mismo Tártaro. Buen final. Ahora vamos con la lectura de mitos salvadoreños.
Soy salvadoreño. Va, actividad 8. Leemos la información sobre la mitología salvadoreña y luego conversamos. Mitología salvadoreña. Ya saben de quién vamos a hablar. De esta señora Freya. La mitología en El Salvador es diversa, ya que posee una serie de relatos que, aunque compartan similitudes con otros mitos universales, representan la visión del mundo de los pueblos americanos. En el caso de El Salvador, estos establecen como didácticos moralizantes. Por ejemplo, estos relatos tratan de sobre los orígenes de la humanidad y de la naturaleza y del universo. Por otra parte, algunos seres mitológicos fueron usados para infundir temor en las poblaciones con el fin de evitar que cometieran un acto vis- mal visto por la sociedad, como el mito de la ciguanaba, que representa la infidelidad castigada tanto para las mujeres un primer momento y posteriormente para los hombres. La ciguanaba siempre se le aparece a los hombres que me rodean por las calles en las noches. Ahora sí, vamos a la escena de terror. Actividad 9. Leo el siguiente mito salvadoreño. ¿El mito de quién? ¿De quién? ¿De quién? Lo ponemos en grande. La ciguanaba. Veamos, aquí va la señora. Se ve bonita, pero después se ve horrible. Vamos a ver. La ciguanaba. Alta, seca, sus uñas largas y sus dientes salidos, su piel terrosa y arrugada, le da un aspecto espantoso. Sus ojos rojos y saltados se mueven en la sombra, mientras masca bejucos con sus dientes horribles. Ahí la están describiendo la señora. Vamos a ver qué dice. De noche, en los ríos, en las selvas espesas, en los caminos perdidos, vaga la mujer. Engaña a los hombres, cubierta la cara. Se presenta como una muchacha extraviada. Lléveme en ancas y les da direcciones falsas de su vivienda hasta perderlos en los montes. Entonces enseña las uñas y deja partir al engañado, carcajeándose de lo lindo con sus risas estridentes y agudas. Siga, ya se está terminando el cuento. Sobre las piedras de los ríos golpea sus chiches, largas hasta las orillas, produciendo un ruido como de aplauso. Plas, plas. Es la visitante nocturna de los riachuelos y de las pozas honas, donde a medianoche se la puede ver moviendo sus ojos rojos, columpiadas en los mecates gruesos. Continuamos, finalizando la historia. Hace mucho tiempo se hizo loca. Tiene un hijo de quien no se acuerda. Cipitín, el niño del río. ¿Cuántas veces Cipitín no habrá sentido miedo semidormido en sus flores al oír los pasos de una mujer que pasa riéndose, río abajo, enseñando sus dientes largos? Existe otro tiempo una mujer, existió en otro tiempo una mujer linda, se llamaba Siwelud. Todos la querían, era casada y tenía un hijo, trabajaba mucho y era buena. Esta es el origen de la cigüeña, pero se hizo coqueta, lasciva y amiga de la chismografía, abandonó el hogar, despreció al hijo y al marido, y a quien terminó por hechizar. La madre del marido, una sirvienta querida de Tlaloc, lloró mucho y se quejó con el dios, el que irritado le dio un castigo, su feiura y demencia. La cometió Isiwan, mujer de agua, condenada a errar por las márgenes de los ríos, nunca para. Vive eternamente golpeando sus chiches largas contra las piedras en castigo de su crueldad. Siguanabra, el mito de la infidelidad castigada. Miguel Ángel Espino. Actividad 10. Respondo lo siguiente. En los mitos de leyendas latinoamericanas, los personajes femeninos suelen representar males que infligen daño a los hombres. ¿Por qué sucede esto? En la vida, en El Salvador ha cambiado en un pasado. La mayor parte de los hombres, casados como solteros, jóvenes adultos, eran los únicos que salían de parranda a la hora
que quisiera. Y para frenar eso, muchas de estas historias tomaron gran interés para asustar a los jóvenes para que no salieran de noche y lo peor, vagar. La frase más común que decían las madres como las esposas: por andar de loco te va a salir la ciguanaba, la llorona, etc. A las chicas liberales también tenían su frase: tené cuidado, ahí te va a salir el cipitío y lo peor, el duende pica. Resolvemos el siguiente cuadro de la clase. Identificamos el texto de la parte que debemos conformarlo, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Va. Como planteamiento tenemos: alta, seca, sus uñas largas y sus dientes salidos, su piel terrosa y arrugada le dan un aspecto espantoso. Sus ojos rojos saltados se mueven en la sombra mientras masca bejucos con sus dientes horribles. Vamos con el nudo. De noche en los ríos, las selvas espesas, en los caminos perdidos, vaga la mujer engañando a los hombres, cubierta la cara, se presenta como una muchacha extraviada. Llévenme en anca y le da direcciones falsas de su vivienda hasta perderlos en los montes. Entonces enseña las uñas y deja partir al engañado, carcajeándose de lo lindo con risa estridente y aguda sobre la piedra de los ríos golpeada chiche, larga hasta las rodillas, produciendo un ruido como de aplauso. Es la visitante nocturna de los riachuelos y de las pozas hondas, donde a medianoche se la puede ver moviendo sus ojos rojos, columpiada en los mecates gruesos. Hace mucho tiempo se hizo loca. Tiene un hijo de quien no se acuerda. Cipitín, el niño del río. ¿Cuántas veces Cipitín no habrá sentido miedo, semidormido en sus flores, al oír los pasos de una mujer que pasa riéndose, ríe abajo, enseñando dientes largos? Como desenlace tenemos parte de la historia de ella, su origen. Pero se hizo coqueta, lasciva y amiga de la chismografía. Abandonó el lugar, despreció al hijo y al marido, a quien terminó por hechizar. La madre del marido, una sirvienta querida de Tlaloc, lloró mucho y se quejó con el dios, el que irritado le dio en castigo su feyura y su demencia. La convirtió en Siwan, mujer de agua, condenada a errar por las márgenes de los ríos, nunca para. Vive eternamente golpeando sus chiches largas contra las piedras y en castigo de su crueldad sigo el mito de la infidelidad y castigada. Va, sigamos con la tarea. Hacemos un esquema sobre las características de los mitos y explicamos cómo ésta se manifiesta en el mito de la cigüeña. Vamos a ver. Temo- Vamos a hacer un esquema de llave, más fácil. Características del mito. Tenemos, tratan de explicar el origen del universo, de la vida o de la humanidad. Pretenden explicar la realidad. Sus personajes, dioses, semidioses, héroes, presentan las fuerzas opuestas del bien y del mal. Pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias. Bueno, lo que es de Grecia es Grecia, lo que es de El Salvador es Salvador, lo que es de Egipto, Egipto, judío, judío, árabe, árabe. Cada quien tiene sus creencias y sus mitos. Ahora vamos a explicar las características del mito que se presentan en la humanidad. El mito de la ciguanaba sí nos explica sus orígenes, cómo era, cómo se llamaba y su estilo de vida la hizo fea. Pretenden explicar cuál es el cuidado que tienen que tener los hombres que buscan aventuras o están vagabundeando. Si aparece un dios, salvo el dios del cielo y la tierra, y este castiga siendo fea, este la castiga siendo fea. No sabe de los malos hábitos de Juan y por eso fue castigada. Si son creencias salvadoreñas y lo cual solo ellos le dan en valor, pues la narración de los antepasados de nuestra tierra. Solo nosotros le damos prioridad. A ver, hacemos un cuadro comparativo en que mencionamos las principales similitudes y diferencias entre los mitos del Crono y la Ciguanaba. En qué se parece el mito de Cronos con la Ciguanaba. Ah, similitudes entre el mito de Cronos y la Ciguanaba. Creencias de la existencia de dioses poderosos. En lo que se parecen. Creen en existencia de un bien y un mal
los malos no triunfan. Ahora vamos con la diferencia. Cronos tiene un héroe y es Zeus. Cronos, los personajes son dioses, Zeus, Hades, Poseidón, etc. Crono, relato griego, es diferencial, vamos a ver. Relato griego, así como un relato salvadoreño. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.